Descubierto. 4 escalofriantes relatos siniestros en vecindades malditas de Iztapalapa y más. La noche caía como un manto oscuro en Iztapalapa, un lugar donde las sombras parecen moverse con voluntad propia. En la vecindad, las risas de los vecinos se mezclaban con susurros inquietantes, como si los muros viejos atesoraran secretos sombríos. Lucía, madre soltera de 35 años, apretaba su bolso mientras miraba el rostro de su hijo Mateo al recibirla. Algo en sus ojos, llenos de terror, le hizo eco en el corazón. «Mamá, escuché murmullos en la azotea», le dijo, temblando como una hoja en el viento. Lucía intentó calmarlo, pensando que era solo la imaginación de un niño. Pero el escalofrío que le recorrió la espalda mientras subía a la azotea le decía lo contrario. Miró hacia la vecindad iluminada por faroles que luchaban contra la oscuridad, y sintió la presión de miradas vigías desde las ventanas. Aquellos rostros, con sombras inquietantes, parecían perforar el silencio con su inquietante presencia. ¿Qué estaba sucediendo? Mientras desenredaba los murmullos que la cercaban, Lucía se sentía cada vez más atrapada. Encontró a los vecinos, susurros y miradas perdidas en la penumbra, revelando la leyenda de un espíritu que reclamaba a los desprotegidos. «No dejes solo a tu hijo, Lucía», comentó una mujer con ojos cansados. Las palabras se enredaron en su mente, intensificando sus temores. Los días pasaron y cada noche los murmuros se hacían más nítidos, más aterradores. Lucía, con el corazón palpitante, decidía investigar más. Esa noche, tras dejar a Mateo dormido con un beso, el sonido que antes percibía como un susurro, se convirtió en un grito, resonando en su alma. Se asomó por la ventana y vio a los vecinos mirando hacia ella, como si conocieran la oscuridad que acechaba. ¿Acaso saben algo que yo no?, pensó, dejando que la paranoia la envolviera. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidida a conocer la verdad, se adentró en la azotea. La brisa gélida se filtraba por su piel. La atmósfera se cargaba de tensión. Sin embargo, en cuanto alcanzó la cima, una figura apareció entre las sombras. Un joven lloraba, su rostro descompuesto por un dolor que traspasaba los siglos. Alargó su mano hacia Lucía, y en ese instante, Mateo apareció en la entrada de su casa gritando: «¡Mamá, ven aquí!». La figura se desvaneció, y el terror recorrió el cuerpo de Lucía. El verdadero peligro parecía estar mucho más cerca de lo que había imaginado. Con todos sus miedos amontonándose, se preguntó: ¿qué sombras se escondían en su vecindad? ¿Y cuántos secretos debían salir a la luz antes de que el peligro reclamara lo que más amaba? La noche apenas comenzaba, pero el horror ya había tomado su hogar. ¿Lograrán Lucía y Mateo escapar de una oscuridad que no perdona? La tensión en la vecindad era palpable. Lucía regresó a su casa con el corazón latiendo desesperadamente, sintiendo que cada poro de su piel estaba en alerta. Mateo parecía haber sentido el cambio en su madre. Sus ojos, grandes y asustados, reflejaban su inquietud. «Mamá, ¿por qué estás tan pálida?», preguntó el niño, sus manitas tratando de tocar la piel de su madre, buscando consuelo en la presencia familiar. Lucía lo abrazó con fuerza, intentando transmitirle calma, aunque su propia mente se debatía entre la razón y el terror. «No pasa nada, hijo. Simplemente estoy cansada», contestó, aunque sabía que no era cierto. Desde que había escuchado los murmullos, cada noche se sentía más atrapada en un laberinto de miedos. Los rostros de sus vecinos la seguían, como si fueran sombras con vida propia, vigilantes y, en muchos casos,
indiferentes a su angustia. Esa noche, el viento sopló con una violencia inusitada. Los murmullos se volvieron ecos lejanos. No eran palabras, sino un canto antiguo que se entrelazaba con el sonido del viento. «¿Qué es eso?», murmuró Mateo palideciendo mientras se acurrucaba más cerca de Lucía. La madre sintió que su corazón se congelaba. Esos ecos tenían una calidad que parecía tirarle de los hilos de su cordura. «Tal vez debamos irnos a la cama», sugirió, tratando de parecer más segura. Pero la idea de que las sombras se deslizaran por su vecindad le helaba el aliento. Formaron un pequeño fortín en la cama, con almohadas y mantas. Y aunque Mateo se había quedado dormido, Lucía no podía cerrar los ojos. El canto extraño seguía persiguiéndola. A la medianoche, un estruendo la hizo saltar. Se levantó rápidamente, minusválida por el miedo que se apoderaba de su cuerpo. Un mueble había caído en el pasillo. Entre gritos ahogados de su hijo que despertó súbitamente, se atrevió a abrir la puerta y mirar. El pasillo estaba oscuro, oscuro como el abismo. No había más que ecos vacíos. Su estómago se retorció, sintiendo la opresión de ese lugar familiar transformándose en una celda. «Hay alguien afuera, mamá». «Escuché que llamaban», dijo Mateo agarrándose de su mano. La inocencia de su hijo la quebró de inmediato, despertando una combinación de afecto y terror. «¿Llame? ¿A quién?», replicó, mientras el miedo hizo que sus manos temblaran. Mateo señaló con el dedo hacia la ventana. Lucía sintió que su pecho se encogía. «Al que está en la azotea», susurró el niño. La madre sintió la necesidad de protegerlo. Sin embargo, los ecos en su mente insistían, invitándola a descubrir la fuente de esos llamativos susurros. Con pasos titubeantes, Lucía conducía a Mateo hacia la ventana. Cuando miraron hacia afuera, un grupo de sombras danzaba en la azotea. Y entre ellas, una figura conocida. El joven del llanto. Esta vez, no parecía estar solo. Otras almas se unían a él, en un lamento armónico, extendiendo la mano hacia ellos, como si quisieran llevárselos. «¡No se acerquen!», gritó Lucía sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Pero el joven, a través de su llanto, comenzó a formar palabras. «Lucía», decía, como si conociera su nombre. «Lucía, ven». El terror se apoderó de ella. Junto con un profundo desasosiego, sintió que las miradas de sus vecinos se volvían abrumadoras. Ella sabía que la figura en la azotea no era el único ser peligroso que habitaba la vecindad. «Mamá, tenemos que irnos de aquí», suplicó Mateo con lágrimas en sus ojos. Pero en la mente de Lucía comenzaban a surgir preguntas inquietantes. ¿Qué pasaría si se quedaban? ¿Y si escapaban? La oscuridad que se cernía sobre ellos tenía un propósito, y al ser parte de ese destino podía ser imposible huir. ¿O acaso, tal vez, irse solo llevaría una pérdida más profunda? En ese instante decisivo, Lucía sintió que la oscuridad en la vecindad se había convertido en una prisión de secretos, y en su interior, también surgió una verdad que su mente no podía procesar. Mientras las almas llamaban, Lucía percibió que todos tenían su propio lugar en el oscuro tablero. «¿Qué haremos ahora?», murmuró, mirando a Mateo con ojos llenos de incertidumbre. El canto se volvió un grito desesperado que resonó brutamente, llenando el aire de una amenaza tangible. La noche se volvía cada vez más aterradora, y lo que estaban a punto de descubrir podía cambiarlo todo. Sin embargo, una decisión inevitable los aguardaba en las sombras. ¿Podrán escapar antes de que la oscuridad decida tomar lo que es suyo? Lucía sintió cómo el aire a su alrededor se volvía denso, como si la oscuridad se apretara sobre su pecho. Mateo se aferraba a su mano con fuerza, como si fuera el único ancla en un abismo de desesperación. La figura en la azotea continuaba llamándola. Su voz etérea ahora mezclada con un coro de susurros que parecían nacer de las sombras mismas. «Mamá, tengo miedo», susurró el niño, apretando los ojos, tratando de bloquear lo que veía. Cada palabra le dolía a Lucía como si un cuchillo hiriente le atravesara el corazón. ¿Hasta dónde podría llegar aquella pesadilla? Desesperada,
Lucía barajaba su mente entre el instinto de proteger a su hijo y la tentación de saber qué se ocultaba en esas sombras. ¿Qué quieren de nosotros?, pensó. Con un golpe de determinación, decidió que no se quedarían a esperar lo inevitable. «Vamos, Mateo. Debemos salir de aquí», ordenó tirando del niño hacia el pasillo. Sin embargo, un nuevo estruendo resonó en la casa, un sonido que parecía surgir del fondo del horror. Las puertas comenzaron a golpear, mientras el viento aullaba como un lobo hambriento. Lucía sintió el frío recorrer su espalda. Algo estaba muy mal. «Esos no son solo murmullos, mamá», gritó Mateo corriendo hacia la sala. «Son voces. Vienen por nosotros». La voz de su hijo resonaba con una claridad que atravesó la bruma de su miedo. Lucía intentó seguirlo, pero la puerta de la entrada se cerró de golpe, como si una fuerza invisible se interpusiera entre ellos y la libertad. Desesperada, Lucía buscó una salida alternativa. Corrieron hacia la cocina y allí se dieron cuenta de que la ventana estaba entreabierta. «¡Por aquí!», exclamó, mientras ayudaba a Mateo a treparse por el borde. La luz de la luna se filtraba, ofreciendo un atisbo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, en el instante que Mateo estuvo a punto de salir, la sombra del joven del llanto apareció en el cristal, sus ojos vacíos fijos en el niño. «Mateo, no mires», gritó Lucía, pero ya era demasiado tarde. El niño se quedó paralizado. «Mamá, ¿qué está haciendo?», murmuró, sin poder apartar la vista de aquella figura. Lucía sintió cómo el mundo se desvanecía alrededor de ella, absorbiéndose por la mirada del niño a la prisión de ese alma errante. «Vámonos. Ahora», dijo, arrastrando a Mateo lejos de la ventana. Pero las voces comenzaron a aumentar en intensidad, una cacofonía de quejas y llamados desgarradores que retumbaban en sus oídos. Eran los lamentos de aquellos que habían sido atrapados, los que una vez caminaron por las mismas calles que ellos. La cocina se oscureció, como si el mismo aire se convirtiera en un manto de terror. De pronto, un fuerte golpe resonó en la puerta, que volvía a temblar. Lucía se dio cuenta de que su mundo ya no era el mismo. Los habitantes de su vecindad no solo la observaban, sino que la reclamaban. «¿Por qué nos miran así?», preguntó Mateo, sus ojos llenos de confusión, mientras las sombras en la habitación parecían alargarse hacia ellos. Con cada segundo, cada respiración, el tiempo se convertía en su enemigo. Las almas atrapadas parecían conocer secretos que ella ignoraba. Con un impulso de terror, Lucía tomó la mano de Mateo. «Debemos encontrar a los demás. Tal vez ellos sepan algo», murmuró, recordando las caras de sus vecinos que antes le resultaban familiares. Pero ahora, sus rostros parecían máscaras, el eco de sus risas como un canto maligno. Mientras ella se dirigía a la puerta trasera, el canto ahora se convirtió en un grito, un clamor que desgarraba su alma. Lucía sintió que rechinaba el cerrojo. Estaba decidido. No podrían dejarla ir tan fácilmente. «Mamá, ¿qué pasará?», preguntó Mateo, su voz temblorosa resonando en el espacio lleno de terror. «Sigue mis pasos», respondió Lucía, tratando de encontrar la firmeza en su voz. Con cada movimiento que hacían hacia la puerta, el ambiente se volvía más pesado. Cuando finalmente la abrieron, la calle brillaba con una luz mortecina, y más allá de la esquina, las sombras danzaban, esperando a ver qué sucedería. Lucía y Mateo se adentraron en la noche, sin darse cuenta de que su decisión los había llevado a una revelación terrorífica. Las luces del barrio danzaban a su alrededor como fuegos fatuos, mientras un susurro creciente que decía, «Ya está decidido», resonaba en sus oídos. La pregunta se planteaba con fuerza. ¿Realmente había algo más allá de esas sombras? ¿O solo les esperaba la oscuridad eterna? La respuesta acechaba en la penumbra, observándolos, esperando. No todo lo que brilla en la oscuridad es oro. ¿Qué les esperaba en la siguiente calle? Lucía avanzaba por la calle desierta, arrastrando a Mateo a su lado.
Su corazón latía desbocado como si quisiera escapar del horror que los perseguía. Las sombras parecían danzar alrededor de ellos, burlonas y vibrantes. Susurros distorsionados se mezclaban con la fría brisa nocturna. ¿Y si no hay nadie más? ¿Y si solo somos nosotros? Pensó Lucía. Las dudas lo asfixiaban. ¿Dónde están los vecinos, mamá?, preguntó Mateo mirando hacia atrás, su pequeño rostro surcado de miedo. Lucía no tenía respuesta. Una punzada de desesperación la atravesó. El eco de risas y gritos alegres ya no existía. Solo los murmullos de las sombras resonaban, cada vez más cercanos. De repente, un estruendo resonó en la distancia, un crujir de maderas como si algo o alguien estuviera derribando puertas. «Vienen», murmuró Mateo, su voz temblorosa. Lucía apretó su mano con más firmeza, echando a andar, corriendo sin rumbo, buscando una salida que se desvanecía cada vez más. Las luces parpadeantes de las casas parecían vigilar cada uno de sus movimientos, como ojos vacíos que susurraban secretos antiguos. Los rostros de los vecinos que una vez conoció comenzaban a tomar forma en su mente, cada uno más distorsionado, cada uno cargado de tristeza. «Mira», gritó Mateo de repente, señalando hacia adelante. Una figura emergía de la oscuridad, un hombre delgado con características borrosas, su rostro una máscara de agitación. Lucía sintió el frío recorrer su espalda. No era un vecino. Su aliento se entrecortó al recordar la advertencia. «No mires a los que han cruzado». «Rápido, Mateo, no podemos quedarnos aquí», dijo tirando del niño hacia un callejón que se vislumbraba más adelante. Al entrar, la oscuridad parecía cerrarse sobre ellos más ferozmente. Cada paso resonaba como un eco lejano de sus temores. De repente, un grito desgarrador hizo vibrar el aire. Lucía se giró. Su instinto la obligaba a mirar, pero Mateo la detuvo. «¿Qué fue eso?», chilló el niño, cubriéndose los oídos. «Es solo el viento, no mires. Sigue corriendo», respondió Lucía, intentando tranquilizarse y al mismo tiempo ocultar el terror que alcanzaba su propia voz. El callejón se estrechaba, como si lo estuvieran tragando, y las paredes parecían susurrar, empujando recuerdos horribles hacia su mente. Llegaron a un cruce, con varias direcciones a seguir. La opción de volver nunca fue considerada. 3 caminos se extendían ante ellos, cada uno envuelto en niebla y misterio, como si el destino se burlara de su elección. «Escolta el murmuro, Mateo. Escoge con cuidado», dijo, tratando de mantener la calma a medida que las sombras se acercaban. Apuntando indeciso, Mateo se detuvo. «Ese, el de la derecha», mumificó, «que no se asoma tanto». Con un nudo en el estómago, Lucía asintió, sintiendo que ese era el camino equivocado. Sin embargo, la desesperación no les dejó otra opción. Avanzaron por el pasillo, donde la oscuridad parecía congregarse, forzando sus pasos, ralentizando su avance. Un nuevo grito, esta vez más cercano, les recorrió el cuerpo como si una ola de agua helada los golpeara. «Mamá, tengo miedo», sollozó Mateo, y el eco de su voz retumbó en el callejón, resonando con la angustia de lo desconocido. A medida que se adentraban, las paredes comenzaron a cambiar. Con cada latido de su corazón, Lucía comprendió que estaban envueltos en un sinfín de figuras plañideras, siluetas atrapadas. Aquellos que una vez habían conocido, vecinos, amigos, y hasta familiares. Pero ahora eran solo sombras de lo que habían sido, atrapados en un llanto interminable. «¿Cómo vamos a salir de aquí?», preguntó angustiada, mientras el eco del lamento de las almas se hizo más fuerte, como una sinfonía de dolor que tiraba de su mente. Un último grito rasgó la atmósfera, un grito de terror que no era humano. «¡Mateo, corre!», gritó Lucía, pero antes de que pudiera hacer algo, el callejón se cerró de un golpe a sus espaldas, atrapándolos en una prisión de sombras. «¡Ayuda!», clamó Mateo, pero las sombras se estrecharon, como si estuvieran dispuestas a devorarlos. Cada grito servía solo para alimentar su voracidad. «¿Qué vamos a hacer?», Mateo suplicaba, y los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas.
Sabía que en el fondo, el tiempo se les escapaba. No sé. ¿Dónde están los demás? La respuesta no llegó. Solo una risa siniestra rebotó en el callejón, y entonces pudo ver una luz tenue al final del pasillo. «Sigue luminoso y no mires atrás», gritó Lucía, empujando a Mateo hacia la claridad donde las sombras parecían vacilar. Sin embargo, a medida que se acercaban, un nuevo terror se apoderó de ella al descubrir lo que había en la luz. El silencio se volvió pesado, mortecino, mientras las almas danzaban a su alrededor formando un círculo. Y en el centro, el rostro del joven del llanto apareció de nuevo, más cerca que nunca, más exigente. «Mateo, corre», gritó Lucía una vez más. Pero cuando miraron hacia atrás, la luz se desvanecía rápidamente, y las sombras avanzaban con un hambre insaciable. ¿Qué les esperaba en esa luz oscura? ¿Era una salvación o un destino peor? La luz, que antes parecía prometer esperanza, ahora se tornaba en una trampa resplandeciente. Lucía sintió que su corazón se golpeaba contra su pecho con fuerza, cada latido resonando con la certeza de que estaban siendo arrastrados hacia lo desconocido. Mateo, con lágrimas en los ojos, la miró, y en su mirada flotaba una mezcla de confianza y miedo que la atravesó como un cuchillo. «Mamá, ¿por qué no podemos quedarnos aquí?», gritó Mateo mientras retrocedía. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida. «Porque, Mateo, si nos quedamos nunca saldremos», respondió Lucía, tratando de sonar fuerte, aunque su voz temblaba. La figura del joven del llanto se acercaba, sus ojos dos pozos sin fondo que absorbían la luz del entorno, y Lucía podía sentir cómo sus entrañas se retorcían de puro pavor. Desesperada, echó a correr, pero las sombras voraces parecían extenderse, intentando atraparlas con sus garras invisibles. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, como si el callejón mismo respirara, reverberando con sus propios lamentos. «¿A dónde vamos?», preguntó Mateo, su pequeño cuerpo temblando. Las figuras espectrales alrededor de ellos parecían gritar, sus bocas abiertas en un dolor silencioso, como un eco del sufrimiento. «Al final del callejón hay un portal, Mateo, debemos llegar hasta allí». Lucía tomó la mano del niño con más fuerza, sintiendo que su propia voluntad se desvanecía. El grito del joven resonaba en su mente, como si le recordara que no podían dejarse atrapar. A medida que avanzaban, la luz se volvía más intensa, pero su forma se distorsionaba, girando en espirales erráticas. Lucía comenzó a notar que las sombras terminaban en formas conocidas. Los rostros de sus vecinos, marcados por la tristeza y la desesperación. La angustia se incrustó en su pecho, y una horrible sospecha se instaló en su mente. «¿Qué les pasó a ellos?», preguntó en un murmullo, el horror creando un eco en su interior. Pero no había tiempo para responderse. Una ráfaga de viento helado les azotó, casi empujándolos hacia atrás. Las almas, ahora agolpándose a su alrededor, empezaron a murmurar en un idioma que bien podría haber sido su propio nombre susurrado entre cada alarido. Los rostros distorsionados la miraban con súplica. Era como si sus advertencias desesperadas penetraran en su ser, intentando hacerla dudar, intentando que cayera en la desesperación. «Mamá, no mires», gritó Mateo sacudiendo su mano. Lucía luchaba por no perder la concentración, pero cada uno de esos ojos la atraía, la envolvía en una red de remordimientos y ansiedades. Las figuras espectrales parecían ofrecerse como sacrificios a la oscuridad, un sacrificio del que no podrían escapar. «Mateo, céntrate en correr», instó, echando su peso adelante, forzándose a avanzar. Pero las sombras parecían moverse con voluntad propia, acechando en el periplo, como un fiero depredador acecha a su presa. Finalmente, cuando la luz alcanzó su más alto brillo, Lucía llegó a la salida. Allí, ante ella, una abertura resplandeciente se presentó. Era un portal que prometía escapar, pero el precio a pagar era alto, tan alto, que lo sentía aplastante. Con una fuerza renovada empujó a Mateo hacia adelante.
Ve, ve, le gritó. Las sombras llegaron más cerca, haciendo ecos aterradores que llenaron la atmósfera. Pero justo cuando Mateo estaba a un paso del portal, la oscuridad lo detuvo. ¡No! ¡No! Lucía extendió la mano, intentando atrapar al niño, pero la sombra enredó los pies de Mateo, atrapándolo en su abrazo frío. ¡Mamá! El grito de su hijo llenó su corazón, y sus venas de terror. Lucía sintió un frío helado calar sus huesos, y desobedeciendo su instinto, miró hacia atrás. Los rostros llorosos sonrieron, no en paz sino en una cruel satisfacción, mientras el joven del llanto mostraba su verdadera forma. No era un humano, sino el guardián de un inframundo, alimentándose del miedo. «Regresen», ordenó la figura, mientras más sombras se giraban, danzando al son de un terrorífico lamento de almas perdidas. Y en ese instante, Lucía comprendió que todo lo que estaba ocurriendo era un ciclo, una trampa eterna. ¿Podrían realmente escapar si el precio era perder a Mateo? Ese pensamiento la paralizó, mientras las sombras comenzaban a engullir la luz que la rodeaba, cubriendo el portal. La risa del joven resonó en su mente. No puedes escapar. Y ante la inminente oscuridad, la única pregunta que atravesaba su mente era: ¿hasta dónde llegarías para salvar a tu único hijo? El horror parecía haberse apoderado de la escena, y mientras la silueta amenazante se acercaba aún más, Lucía reconoció que el sacrificio podría ser el único camino a la libertad, o a la condena. «Mateo, sujétate de mi mano», gritó Lucía, mientras una decisión definitiva la abrumaba. Pero la luz del portal se desvanecía, y en el aire vibraba una advertencia siniestra: nunca hay salida. Las sombras reían en su desespero, y la verdad se volvió aterradora. El verdadero horror apenas estaba comenzando. Con un grito desgarrador, Lucía tiró de Mateo, pero las sombras lo mantenían atrapado, sus oscuros dedos abriendo un vacío en el que el tiempo y la lógica se desvanecían. La risa del joven resonaba, convirtiéndose en un eco que se fundía con el lamento de las almas perdidas. «¡No! ¡No me lo lleves!». La desesperación llenaba su pecho, mientras el frío avanzaba por su cuerpo. Lucía luchó contra la oscuridad, cada movimiento más difícil que el anterior. «Mateo, por favor, aférrate a mí». El niño, en su lucha, como si pudiera sentir el miedo de su madre, cerró los ojos y apretó los dientes. «Mamá, lucha, tú siempre ganas». Las palabras de él la golpearon con fuerza, recordándole que no podía rendirse. Mateo era su razón de vivir, su luz. Con un impulso repentino, Lucía se arrodilló, sintiendo cómo la tierra vibraba bajo ella. «Tú no eres su dueño», gritó, su voz resonando como un trueno. Las sombras titubearon, por un breve instante, como si la valentía en su voz fuera un espejo que les devolvía su propio horror. «Mateo, agárrate fuerte». Lucía cerró los ojos y con todas sus fuerzas, se lanzó hacia adelante. Las garras sombrías del joven les arañaron, pero Lucía no se detuvo. El portal estaba a solo unos pasos, y su esperanza se encendió. Se sintió como si el tiempo se detuviera, como si todo lo que una vez conoció desapareciera, dejando solo esa búsqueda desesperada en su interior. Una vez más, extendió su mano hacia Mateo, quien, en un último esfuerzo, logró gritar: «Voy a intentar, mamá». Las sombras se retorcieron, volviendo a capturar a Mateo hacia su abismo. Pero Lucía no podía dejar que eso sucediera. Con un grito primitivo que resonó con el eco de las almas atrapadas, se arrojó hacia su hijo. Aquel momento fue un torbellino de luz y oscuridad, donde todas las advertencias y temores se mezclaron en una danza mortal. Cuando sus manos finalmente se entrelazaron, un ardor la envolvió. La luz del portal brilló intensamente, como si hubiera alcanzado su punto máximo justo en su contacto. «Contraerá con otro», pensó, y sin pensarlo dos veces, Lucía saltó hacia el resplandor, llevando consigo el alma de su hijo, su ancla a la realidad. La oscuridad rugió,
Las almas comenzaron a gritar. Un torrente de viento sobrenatural las envolvió. «¡No se llevarán a mi hijo!», gritó Lucía mientras atravesaba el portal y, para su asombro, comenzó a sentir que se elevaba. La luz centelleante la empujaba, pero las sombras intentaban aferrarse a ambos, como un gran tentáculo oscuro que se estiraba hacia la esperanza. La sensación de ser arrastrada hacia atrás fue abrumadora. La ira de la entidad en el callejón resonaba en su cerebro. Regresen, nunca podrán salir. Pero el fuego de su amor, el vínculo irrompible con Mateo, empujó a Lucía a avanzar. El portal los absorbió en un instante, y el mundo que conocían se retorció, distorsionándose como un espejo roto. Un destello abrasador los envolvió, y por un breve momento, Lucía perdió la noción de todo. El dolor, el miedo, la desesperación, se convirtieron en un vago eco. Entonces, el silencio aterrador se instaló. Abrió los ojos y se encontró en una habitación oscura, llena de sombras que se retorcían. «¿Dónde estamos?», preguntó en voz baja, la angustia anidando en su pecho nuevamente. Mateo a su lado estaba pálido, sus ojos grandes como platos, pero estaba a salvo. «¿Qué sucedió, mamá?». La pregunta flotaba en el aire pesado. «No lo sé, pero creo que hemos escapado», respondió Lucía, sus palabras temblorosas. Aún temía que esa separación de la oscuridad solo fuera un respiro temporal. Sentía que las sombras las acechaban, esperando el momento de atraparlas otra vez. Un crujido, como un susurro de advertencia, resonó en la habitación. Lucía giró la cabeza. Una imagen familiar apareció en la penumbra, un rostro conocido, pero distorsionado por la tristeza. Era una vecina, con una expresión de horror entre sus rasgos. «Lucía, no puedes quedarte aquí», dijo, la voz quebrada. «Ellos están vigilando». El sudor comenzó a correrle por la frente. «¿Quiénes?», preguntó, pero sabía la respuesta. Las sombras estaban en todas partes, esperando su oportunidad. Ellos vienen, y no se van. Con horror, Lucía se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. La pregunta que las sombras habían dejado resonando en su mente ahora era ineludible. ¿Acaso salieron realmente de la oscuridad? ¿O simplemente se habían adentrado en un nuevo laberinto de terror? El eco del joven del llanto volvió a atravesar su mente, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Nunca hay salida. Y en aquel momento, la verdad se tornó evidente. Lo que había dejado atrás no era nada en comparación con lo que estaba por venir. Lucía observó a la vecina, su voz trémula aún resonando en sus oídos. El miedo le apretaba el corazón como un yugo. No era solo el rostro conocido el que la inquietaba. Era la gravedad de sus palabras, la certeza en sus ojos. «¿Quiénes son ellos?», susurró con el temor de que al mencionarlo, atrajera aún más la atención de las sombras. «No hay tiempo para explicaciones», dijo su vecina. Su voz era un hilo quebrado. «Solo escapen. Hay un lugar, una salida». Antes de que pudiera terminar, un sonido repentino la interrumpió. Un golpe sordo resonó a través de la habitación como un tambor lejano. Lucía se giró buscando la fuente del ruido. Las sombras que antes parecían meras formas etéreas, ahora tomaban un carácter palpable, haciéndose más densas, como si estuvieran congregándose. «Mamá, tengo miedo». Mateo aferró su brazo, sus manos temblorosas. La inocencia en su voz era un puñal que atravesaba su ser. Lucía sintió el peso de la responsabilidad caer sobre ella. No podía permitir que el terror que había enfrentado se instalara dentro de su hijo. «Debemos irnos, Mateo», dijo buscando la calma en su voz. Las sombras parecían vibrar con su temor, alimentándose de él. Se movió hacia la puerta, pero antes de llegar, una sombra salió de la penumbra, bloqueando su camino. Era la forma de un niño, con ojos vacíos y una boca que se torcía en una mueca grisácea. «Quiero jugar», susurró, su voz un eco lamentoso que hizo que el interior del pecho de Lucía se contrajera. «Llévame contigo». «No»,
gritó Lucía sintiendo que la adrenalina la llenaba. ¡Fuera de mi camino! La sombra del niño se acercó, y Lucía sintió su frialdad atravesar el aire, como un viento gélido que hacía que su piel se erizara. Mateo se aferró de nuevo a ella, sus grandes ojos reflejaban la comprensión del horror, de un miedo tan profundo que parecía ahogar su lucha interna. ¿Y si este es el lugar, mamá? ¿Y si no podemos salir nunca más? La voz de Mateo hizo eco en el silencio pesado, cada palabra un puñal que atravesaba su alma. No pienses así, salimos de la oscuridad, podemos hacerlo otra vez. Lucía apretó su mano con fuerza. El niño sonrió débilmente, sin mucha convicción, pero su confianza se enraizaba en los ojos de su madre. Las sombras se retorcían, como serpientes danzantes que deseaban capturarlas. Sin poder perder más tiempo, Lucía hizo un movimiento rápido hacia la izquierda, llevándose a Mateo detrás de ella. Sin saber realmente a dónde ir, se encontró ante una ventana cubierta de suciedad, la cual apenas dejaba pasar la luz. «¡Por aquí!», gritó empujando la ventana. Con un crujido la abertura cedió, y el aire fresco de la noche les dio un alivio momentáneo. Pero el alivio se evaporó rápidamente cuando escucharon el murmullo creciente de voces y risas provenientes de la oscuridad fuera del refugio. «Los han encontrado», la vecina murmuró, sus ojos llenos de terror. «Tienen su aroma». «¿Su aroma?», preguntó Lucía confundida y aterrorizada. Pero ya no había tiempo para más preguntas. La risa y los murmullos se intensificaron en el exterior. Un coro de voces acalladas que resonaban como un eco del infierno. «Ven, Mateo, salgamos de aquí», dijo Lucía, sintiendo que el terror la invadía nuevamente. Con un empujón, ambos se arrastraron a través de la ventana y cayeron al suelo sucio y frío. Mateo soltó un grito aterrorizado mientras una sombra se abalanzaba hacia ellos. Una figura alargada que se extendía como un espectro entre las sombras del callejón. «Mamá, ayúdame». El tiempo pareció detenerse. Lucía, sintiendo cómo las sombras volvían a cerrarse a su alrededor, entendió que no solo estaban huyendo de las sombras, sino de algo aún más oscuro que acechaba en su pasado. Algo que jamás había podido dejar atrás. Todo se complicó cuando un fogonazo de luz iluminó el callejón, revelando figuras familiares entre las sombras. No eran solo conocidas. Eran los rostros de aquellos que se habían perdido, atrapados en la oscuridad durante tanto tiempo. «¡Lucía!», uno de ellos gritó. «No puedes irte. No puedes dejarnos aquí». Lucía sintió que su corazón se partía en pedazos. ¿Qué demonios estaba sucediendo? La pregunta retumbaba en su mente, frenética, incluso mientras la figura tomada por la sombra la miraba fijamente. La cantidad de rostros en su mirada era abrumadora, un reflejo de la angustia compartida. La desesperación crecía mientras una risa burlona resonaba a su alrededor. Lucía comprendió que no era solo su vida, y la de Mateo lo que estaba en juego. Ninguna de las salidas por las que pensó huir era una posibilidad. La lucha real estaba por comenzar. «Mateo, corre», Lucía ordenó, pero antes de que diera un paso, el grupo de sombras se fusionó en una ola negra, poniendo en su lugar una única figura. Un rostro familiar tomó forma, sentado en las sombras. Era Mateo, pero ya no era el niño que conocía. Sus ojos eran pozos oscuros y vacíos, y de su boca salían susurros que hacían eco de los mismos temores que llenaban el aire. «Mamá, ¿por qué no viniste antes?». La verdad heló la sangre en sus venas. Lucía gritó en agonía. ¿Había algo más que la oscuridad y era peor de lo que imaginaba? El callejón comenzó a girar. El aire se volvió denso y pesado. Lucía se sintió atrapada entre la línea de la locura y la realidad. ¿Podrían realmente alejarse de las sombras? Mientras las risas crecían y las figuras se movían, Lucía supo que la batalla no había terminado. Simplemente, el siguiente capítulo comenzaba. En ese momento, una pregunta atravesó su mente como una dagas afiladas. ¿Quién de ellos estaba realmente perdido en la oscuridad? ¿Y quién tendría la oportunidad de regresar? Lucía luchaba por mantener la mente clara,
pero el caos a su alrededor se alzaba como una tormenta oscura. Las risas burlonas resonaban, y cada eco era un recordatorio cruel de que no eran solo sombras. Eran almas atrapadas, una legión de aquellos que habían cruzado la línea entre la vida y la muerte. La ansiedad la empujaba a actuar, pero su cuerpo parecía anclado al suelo, como si la oscuridad buscara apoderarse de su voluntad. «¡Mateo, ven aquí!», gritó intentando hacer que su hijo se moviera a su lado, pero la figura que había tomado la forma de su pequeño solo, sonreía de manera grotesca, como si estuviera disfrutando de su dolor. «¿Por qué esperar, mamá? Juega con nosotros». La mueca en el rostro de esa sombra era un clon distorsionado del cariño que debería sentir, una cruel burla que le hacía temblar. Sin una clara idea de dónde dirigirse, Lucía apretó la mano de Mateo aún más fuerte, sintiendo la calidez de su pequeño corazón en contraste con la fría atmósfera que les rodeaba. «No, no te llevaremos», exclamó, las palabras saliendo con una bravura que apenas sentía. Las figuras en la oscuridad parecían acercarse, formando un círculo compacto a su alrededor. «¡Escápate!», gritó una mujer con rostro desgarrado, su grito resonando en el aire con una desesperanza que reverberaba profundamente en Lucía. «Tiene que haber una salida, debemos encontrarla», decía entre susurros casi inaudibles, pero sus palabras eran devoradas por la risa ahogada de las sombras. Como un instinto primitivo, comenzó a retroceder arrastrando a Mateo con ella. Tropezó, cayendo de rodillas en el suelo mugriento, pero el joven la miraba con ojos llenos de preguntas, el miedo aún más palpable. «Mamá, ¿qué hacemos? Tengo que confiar en mi instinto», respiró profundo, tratando de despejar su mente. Recordó las historias de su infancia, las advertencias sobre no mirarlas a los ojos, no dejarse seducir por sus cantos. Recogió valor, y con un último vistazo a la figura deformada de su hijo, corrió hacia el final del callejón oscuro. De pronto, una luz parpadeante iluminó un camino entre las sombras. «¡Por ahí!», gritó, señalando una estrecha abertura que parecía la única escapatoria. La luz, aunque tenue, traía consigo una sensación de esperanza. Lucía sintió que la adrenalina aumentaba mientras corría hacia ella, dejando atrás las sombras que se arremolinaban, en un frenético intento de retenerlas. Mientras atravesaban la abertura, el aire en el interior era denso y frío. Se hallaron en un pasillo oscuro, lleno de ecos del pasado. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados, y Lucía se dio cuenta de que cada paso que daban resonaba como un eco de antiguas promesas de salvación. Pero de pronto, un grito desgarrador llenó el aire. «¡Mamá! ¡No me dejes!». Lucía se detuvo en seco, el corazón retumbando con fuerza. Se dio la vuelta, y en el umbral de la abertura, la figura de su hijo yacía atrapada, como si una sombra más oscura estuviera sujetando a Mateo, alejándolo de ella. «No, no, no». Las palabras no podían salir, solo el horror se apoderaba de su voz. «Mateo», gritó, extendiendo sus manos, pero la figura de su hijo se desvaneció en el aire, llevándose consigo la luz y dejando solo la pesadez de la oscuridad. Un frío intenso la golpeó. Las risas y susurros comenzaron de nuevo, ahora más cerca, más urgentes. Lucía comprendió que no solo estaba enfrentándose a las sombras externas, sino a las que habían acechado su vida, los recuerdos de su pasado. El pasillo comenzó a cerrar a su alrededor, obligándola hacia atrás. Sabía que debía elegir, confrontar la oscuridad que acababa de redescubrir, o buscar la luz que había visto por un instante. Entonces, un murmullo a sus espaldas, un eco familiar. «Lucía, ven, no te vayas». Era su madre, la voz que siempre había anhelado. ¿Era un engaño? ¿Una trampa del abismo que la rodeaba? La confusión la invadió. «No dejes que te atrapen, Lucía». La advertencia de la vecina resonó en su mente, dejándole claro que la verdadera lucha era por la esperanza, por Mateo. En ese instante, comprendió que la salida no era la luz, sino el enfrentarse al abismo de su propio miedo. Mientras su mente luchaba, ella dio pasos hacia la voz,
Pero a cada paso, las sombras palpitaban, amenazando con devorarla. En un giro repentino, decidió no dejarse consumir. Lucía se volvió frente a la oscura figura de su hijo, el rostro distorsionado de antes ahora convenciéndola con sus susurros. Con el corazón en la garganta, quiso gritar, pero el silencio se lo tragó. Entonces, en un acto de desesperación, gritó con todas sus fuerzas, «¡No me llevarás!». Y en ese momento, la oscuridad se estremeció. Algo en el aire cambió. Era como si la luz que habían visto fugazmente comenzara a brillar más intensamente, desgarrando las sombras que la rodeaban. Lucía lo sabía. El final de esta pesadilla dependía de su elección. ¿Podría ser lo suficiente fuerte como para salvar a Mateo y ella misma? «¡Mateo, ven!», gritó, el eco de su voz resonando por el pasillo. «Tú puedes venir, sal de allí». El murmullo y el ruido de la oscuridad comenzaron a desvanecerse, como si fueran absorbidos por el brillo renovado de su amor. ¿Pero sería eso suficiente? A medida que lo llamaba, el eco de su pregunta se deslizó en la penumbra. ¿Quién de las sombras podría realmente perder más? Y en ese instante, una figura emergió de la oscuridad, una forma que no había visto antes. Pero era imposible, ¿verdad? ¿Era solo un reflejo del miedo que anhelaba su retorno? El corazón de Lucía se detuvo. ¿Sería esto el momento final, la culminación de su horror? La conexión entre ellas era innegable. Y la pregunta quedaba flotando entre ellas. ¿Saldrían juntas o una quedaría atrapada para siempre? Lucía sintió cómo el frío de la oscuridad intentaba envolverla, buscando devorar su esperanza. La figura que emergía de las sombras se acercaba lentamente, y pese a su temor, una curiosidad inquietante la impulsó hacia adelante. Era una mujer. Sus rasgos eran vagamente familiares, como si un eco del pasado estuviera regresando para atormentarla. «Lucía», susurró la figura. Su voz era suave pero cargada de melancolía. «He venido a ayudarte. ¿Quién eres?», preguntó Lucía, su corazón latiendo con fuerza. La imagen se volvió más clara. La mujer tenía los ojos de su madre, esos ojos que habían visto tanto dolor y amor. «Tu madre», respondió la sombra con un tono que desbordaba tristeza. «No estás sola. La oscuridad intenta separarte de lo que amas. Debes recordar». Lucía sintió un nudo en el estómago. Por un momento dudó. ¿Era realmente su madre? La última vez que la había visto había sido en su lecho de muerte, una escena atrapada en el dolor. Pero ahora, aquí estaba, ofreciéndole consuelo en medio de la penumbra. «¡Mateo!», gritó, ese nombre resonando con una desesperación agonizada. «No puedo dejarlo». La figura parecía desvanecerse con las palabras, como si la fuerza de sus recuerdos la arrastrara de regreso a las profundidades. «Recuerda quién eres, Lucía. Tu fuerza es el único camino para salvarlo. No te dejes llevar por la oscuridad». Justo cuando la figura se desvanecía, Lucía sintió una oleada de determinación. La sombra de su madre había despertado la chispa que necesitaba. Miró a su alrededor y vio que las sombras se agitaban, tomando formas cada vez más angustiosas. Era hora de enfrentarlas. «No me llevarás», gritó con toda la fuerza de su alma, su voz resonando en el pasillo como un trueno. Los ecos de la oscuridad titubearon, y por un instante, la risa burlona de las sombras se apagó. A su alrededor, el pasillo comenzó a iluminarse. La luz surgía de dentro de ella, como un fuego alimentado por cada recuerdo de amor, de Mateo, de la promesa de un futuro. «Mateo», volvió a llamar, su voz ahora llena de poder. «Ven aquí, yo estoy contigo». Un destello de luz pareció partir la oscuridad. Y Lucía se aventuró, sintiendo que cada paso se llenaba de una energía renovada. Podía ver a las figuras a su alrededor tambalear, sus rostros de horror, pero ella se mantuvo firme. Era tiempo de romper sus cadenas. Del fondo del pasillo el grito de Mateo resonó nuevamente, pero esta vez no era de angustia. «Mamá, ayúdame»,
resonó con urgencia. Lucía corrió. Los ecos de su propia voz guiando sus pasos, atravesando el umbral del abismo y llegando al lugar donde las sombras se aglutinaban. Allí, Mateo estaba luchando, pero podía verlo luchando también, aferrándose con todas sus fuerzas a la chispa de luz que tenía en su interior. Bien, pequeño, toma mi mano. Lucía estiró sus brazos, sus manos abiertas, y el corazón se le osó con la intensidad de su amor. Las sombras se movían frenéticamente, aumentando el ruido, transformándose en un grito colectivo de rabia ante la inminente unión madre e hijo. El frío acechaba, intentando desgarrar su conexión, pero ella pudo sentir que era más fuerte. La luz que irradiaba de su amor empezaba a desplazar la oscuridad. Mateo levantó la mano. En el momento en que sus dedos casi se tocaban, un estruendo sacudió el pasillo, como si la misma estructura estuviera viva y enfurecida. La criatura detrás de ellos rugió, un eco ensordecedor que rebotó en las paredes. ¡No!, gritó Lucía, su voz resonando como un mantra de determinación mientras cerraba la distancia entre ellos. La oscuridad temblaba, y las risas se transformaron en gritos de furia. «¡Mamá!», gritó Mateo, pero sus fuerzas eran insuficientes. La sombra se abalanzó sobre él, deslizándose como una sombra voraz detrás de su pequeño. Lucía entendió que la verdadera batalla no era solo por ellos, sino por todos aquellos que habían estado atrapados en esa oscuridad. El aire vibraba con la intensidad del miedo y el amor, pero al unir las manos, un destello brilló, desafiando al abismo que los rodeaba. Por un instante, el pasillo se iluminó, revelando rostros perdidos, almas que estaban atadas a la tristeza y la desesperanza. «Mateo ahora», ordenó, y juntos hicieron frente al abismo, pero el eco de un susurro helado surgió de la oscuridad. «¿Crees que puedes escapar?». Lucía miró hacia atrás, la sombra ahora tomando forma humana, un reflejo de su tormento exterior. Las sombras se arremolinaban, sus caras burlescas reían, el pánico se multiplicaba. Pero, mientras su amor iluminaba el camino, Lucía supo que el poder estaba de su lado. «Soy más fuerte que esto», exclamó, desatando una ola de luz que hizo temblar al pasillo. Las sombras se retorcían y chillaban, y entonces, como un segundo amanecer, la luz se intensificó, barría con la oscuridad, pero el eco de la voz que había emergido permanecía, una advertencia. ¿Acaso piensas que todo ha terminado? El verdadero terror está por comenzar. Y en ese momento de triunfo, a Lucía se le heló la sangre. La sombra de su pasado estaba lejos de haber terminado. Una nueva ola de terror se alzaba en el horizonte, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Lograrán Mateo y Lucía salir victoriosos, o la sombra del pasado los devorará? La pregunta resonó en el aire, llenando el espacio con una inquietante expectativa mientras la oscuridad se reorganizaba, cambiando su estrategia. La lucha apenas comenzaba. El camino hacia la luz aún era incierto. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía y Mateo se aferraron a la luz recién encontrada. La oscuridad que antes había parecido impenetrable ahora retrocedía. Cada paso que daban hacia adelante era un acto de desafío, una proclamación de su determinación de no dejarse vencer. Pero en el fondo, ambos sabían que la lucha no había terminado. La advertencia de la sombra seguía sonando como un eco en su mente, una amenaza que flotaba en el aire espeso. «¿Por qué sigue aquí?», preguntó Mateo con los ojos llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Lucía lo miró con ternura. En su mirada podía ver la fragilidad de su hijo, pero también una chispa de valentía que la llenaba de orgullo. «Porque nunca se rinden», respondió Lucía con firmeza, sintiendo cómo su amor por Mateo otorgaba fuerza a su voz. «Mientras estemos juntos, nada ni nadie puede separarnos». Mientras avanzaban, llevaban consigo la luz brillante que irradiaba de su vínculo. A medida que se acercaban al final del pasillo, la oscuridad comenzaba a agigantarse nuevamente, llenando el espacio con un frío glacial.
Pero esta vez, Lucía no sentía miedo. Sabía que su amor era más poderoso que cualquier sombra que intentara apoderarse de ellos. Al llegar a una gran puerta adornada con símbolos extraños, una voz retumbó desde el otro lado. ¿Realmente creen que pueden salir? Este es un laberinto del que no hay retorno. Lucía apretó la mano de Mateo con fuerza, su corazón resonando en su pecho. No, no podemos quedarnos aquí. Esta oscuridad no nos pertenecerá. La puerta, lejos de abrirse, se estremeció ante sus palabras, como si el poder de su convicción desafiara a lo que se encontraba tras ella. Con un poderoso grito de desafío, Lucía empujó la puerta. Esta se abrió de golpe, y una luz intensa inundó el pasillo. Al atravesar el umbral, la atmósfera se volvió ligera, como si el aire mismo estuviera vibrando con una energía renovada. «¡Mamá, lo logramos!», exclamó Mateo lleno de asombro. Pero mientras Lucía respiraba la frescura del nuevo entorno, una sombra se deslizó hacia ellos en un movimiento serpentino. «No tan rápido», dijo la figura oscura, sus ojos destilando un odio sombrío. «Ustedes están atados a este mundo de sufrimiento. Cada vez que crean escapar, regresarán a mí». La voz resonaba con el eco de todas las almas que se habían perdido en la oscuridad, y Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se dejaría intimidar. «No somos tuyos, nunca lo seremos», replicó, su voz resonando con la fuerza de toda su lucha. La luz que los rodeaba centelleó a su alrededor, como si cada palabra estuviera imbuida de poder. Mateo se mantuvo firme a su lado, sus manos apretando las de su madre con una fuerza inquebrantable. «No tienes control sobre nosotros», gritó el niño con valentía, desafiando al horror que se cernía sobre ellos. Fue un momento de conexión poderosa, un instante en el que la luz y el amor de madre e hijo se entrelazaron, impulsándolos hacia adelante. De repente la sombra se encogió, como si le quitaran vida. «Esto no se ha acabado. No dejaré de buscar lo que me pertenece». La voz era un susurro moribundo que se desvanecía, y antes de que Lucía pudiera comprenderlo, la sombra se disipó con un chillido aterrador. Una ráfaga de viento helado sacudió el entorno, pero la luz que los envolvía permaneció firme. «Vamos, Mateo, debemos seguir adelante». Lucía tiró de su hijo y juntos cruzaron el umbral hacia un nuevo mundo iluminado. A medida que atravesaban el umbral, el eco de la oscuridad se desvaneció por completo, y por primera vez en muchas noches, Lucía sintió un alivio genuino. Afuera, la luz del sol estaba en su apogeo. Las risas de los niños sonaban a lo lejos y el aire fresco de la mañana se sentía como un abrigo. Lucía miró a su alrededor, aturdida por la belleza del mundo, sintiendo que la carga que había llevado en su corazón comenzaba a desvanecerse. «Lo hicimos, mamá», dijo Mateo, su voz temblando de emoción. Lucía se agachó para abrazarlo con fuerza, sintiendo que el amor entre ellos había renacido más fuerte que nunca. «Siempre estaré contigo, hijo. Nunca más dejaré que la oscuridad nos atrape», prometió Lucía, mientras lágrimas de alivio caían por su rostro. La conexión entre ellos había superado cualquier sombra del pasado, y el camino por delante estaba lleno de luz. No más murmullos, no más sombras inquietantes. La vida, por fin, comenzaba de nuevo. Las risas y la esperanza renacían en su hogar. Ahora, necesita tu apoyo más que nunca. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que esto llegue a más personas. Comparte tus reacciones y teorías sobre el final en la sección de comentarios. Queremos saber tu opinión. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.